Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver problemas de simplificación. Vamos a darle una mirada a lo que estuvimos haciendo la clase pasada, que en realidad lo que hicimos fue ver las puertas lógicas. Las puertas lógicas, que lo debería tener por acá. Ahí, ¿cierto? Vimos varias puertas lógicas donde finalmente lo que conseguimos es lograr algunas operaciones lógicas. Puede ser la negación. Aquí tenemos la tabla de verdad correspondiente. Recuerden que la tabla de verdad nos dice qué pasa con nuestra salida, ¿cierto? Para todas las combinaciones de entradas posibles. Podemos tener una multiplicación lógica, una suma lógica, una suma negada, perdón, una multiplicación negada, suma negada y también otras operaciones, que son la hora exclusiva y la negación de la hora exclusiva. ¿Ya? Vamos a irlo ocupando también, así que ahí lo vamos a ir reforzando. Estuvimos comprobando las reglas del álgebra de Boole, al menos todas estas que revisamos. Dibujamos un poco, ¿cierto? Y lo que nos queda hacer ahora es resolver problemas usando simplificación. Pero antes de eso, algo que se nos estaba escapando era el ver qué pasa con las reglas de De Morgan o el teorema de De Morgan. Ya, así que vamos a verlo rápidamente. Estaría por acá. Vamos a llegar a donde aparece. Acá está, justamente. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen los teoremas de De Morgan? Simplemente es una forma de relacionar diferentes términos que pueden estar negados, ¿cierto? Con otras expresiones que van a también estar negadas, pero que van a ser convenientes en ocasiones que nosotros queramos aplicar álgebra directamente. Vamos a verlo acá porque va a quedar mucho más claro así. Muchas veces se define por medio de dos teoremas. A pesar de eso, yo les comento lo siguiente. Nosotros lo vamos a ver como un solo teorema, o sea, de la siguiente manera. Si tenemos un término que está negado, completamente negado, como el que está acá, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es cambiar la operación de multiplicación, en este caso a suma, y negar los términos. ¿Ya? Cambiar la operación y negar los términos. Ustedes pueden ver que justamente se cumple. Aquí tenemos, ¿cierto?, una tabla de verdad, pero lo importante es lo que tenemos acá, la expresión. Vamos a ver cuál sería el segundo teorema. Sería, ¿cierto? Tenemos una expresión, un término, que en este caso es una suma, que está completamente negada. Vamos a cambiar la operación, va a pasar de suma a multiplicación y se van a negar los términos. O sea, el A y el B quedan negados. Así uno puede recordarlo directamente y no lo ve como dos casos diferentes. ¿Ya? Así que de esta forma lo vamos a revisar, ¿ya? Vamos ahora, teniendo claro lo que nos dice el teorema de Morgan, recuerden, tenemos una expresión, un término, que en este caso puede ser un producto, puede ser una suma. Lo importante es que nosotros vamos a cambiar la operación de multiplicación a suma, como lo ven acá, o de suma a multiplicación. Y negamos los términos que estén justamente bajo la negación que tenemos en un comienzo, ¿ya? Y con eso, y las reglas que nosotros estuvimos revisando la clase pasada, estamos listos para empezar a simplificar. Vamos a trabajar acá, simplificando las siguientes expresiones. Simplificar las siguientes expresiones. Estos problemas son de la guía, ¿ya? Yo los recorté desde ahí para que así podamos ir completando la guía a medida que vayamos avanzando en el curso. No lo vamos a hacer exactamente todo, sino que vamos a hacer los más relevantes, yo diría los más difíciles, los que pueden generar más dudas, ¿ya? Igual en la ayudantía, la idea es que también vayan completando esos problemas, ¿ya? Y de todas maneras, si tuvieran alguna duda en alguno, siempre me pueden consultar y lo resolvemos, ¿ya? Así que, para que no se compliquen con ello. Ahora, ¿cómo lo hacemos entonces? Ups, quería mover esto. Vamos a tomar una expresión y algo muy importante a tener en cuenta es que cuando nosotros queremos simplificar, aunque parezca quizá muy obvio, lo que buscamos es disminuir la cantidad de términos, o sea, de los términos que en este caso están sumando, o si es que no pudiéramos, incluso si pudiéramos también, disminuir en los términos las variables que tenemos, o sea, los literales. Por ejemplo, si tenemos algo así, miren, imagínense que tuviéramos una expresión de esta forma. Yo podría simplificarlo. Esto es lo estoy inventando solamente, ¿ya? Dejando algo así. Supongamos que esto quedara de esa forma. Yo digo, simplifiqué, porque a un término le disminuyo el literal, ¿ya? A pesar que no disminuye la cantidad de términos. También podría tener que haya pasado algo así, ¿sí? Suponiendo que se pudiera, ¿ya? Recuerden que aquí estoy totalmente inventando, así que, de hecho, lo más probable es que no se podía simplificar, ¿ya? O sea, buscamos disminuir la cantidad de términos o disminuir también dentro de los términos la cantidad de literales, entendiendo literal por cada una de las variables o complementos que tenemos. Así que estamos en la clase 13. Clase 13. Vamos a hacer ejercicio de simplificación. Y estamos a viernes 16 ya.
Viernes 16. Y día mía como que ha pasado rápido este tiempo. ¿Qué sienten ustedes? ¿O pasa muy lento? Quizás lo ven diferente ustedes. Ahí, 12 de la guía, solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo les voy a comentar acá algo que nos va a ayudar un montón para poder simplificar, que es fijarnos primero en los términos más pequeños. Aunque suene como extraño, vamos a irnos directamente a esos términos más pequeños. ¿Por qué? Podrían preguntarse ustedes ahora. Porque en realidad, si es que trabajamos con ellos, por ejemplo, el más pequeño es él, el que me refiero a que tiene menos literales, podemos simplificar factorizando por él. Entonces, cada uno de los términos que tengan un X, nosotros lo vamos a poder juntar. Vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a poner acá nuestro F, simplemente le vamos a llamar F, vamos a poner el X, y yo voy a factorizar por él también, con él también, y nos va a quedar algo así, miren. X, bueno, él también, por 1 más, y Z más W negado. ¿Ya? Veamos si podemos juntar algo más por acá. Bueno, él no se puede factorizar, por el X lógicamente no, ellos tampoco, y él tampoco. Sin embargo, hay otra cosa más que puedo hacer, miren. Claro, por no X, por el X negado, ¿cierto? Esto que está acá, lo podría factorizar, pero más aún, miren, podría juntar, o en realidad factorizar por el X negado Y, ¿cierto? Podría hacerlo totalmente. Podría entonces juntarlos a ellos dos y decir así, X negado Y, vamos a ver por qué nos conviene hacerlo así, ¿cierto? Va a ser 1 más Z. 1 más Z está bien. Z más 1 sería lo mismo porque es totalmente conmutativo. ¿Y qué pasa con este término? Él no se puede juntar con ninguno, él queda solo de momento, ¿cierto? Así que lo dejamos ahí. Vamos a poner más WZ. ¿Por qué hicimos esto? Uno podría preguntarse, porque en realidad, cada vez que nosotros tengamos 1 más algo, eso va a ser inmediatamente 1. Recuerden que había una regla que era así, ¿o no? Decía A más 1, o 1 más A, en realidad es lo mismo. Vamos a poner 1 más A. 1 más A va a ser igual a 1, siempre. ¿Ya? Así que para que lo tengamos presente. Creo que salía al revés, pero de todas maneras es lo mismo. Entonces, cuando tenemos esto, decimos que todo eso va a ser 1. Y lo mismo ocurre acá. Todo esto va a ser 1. Todo eso va a ser 1, así que en definitiva lo que podemos hacer es dejarlo así. Vamos a decir que F va a ser igual a X. Fíjense que inmediatamente nosotros simplificamos a él y a él. Se fueron. Después ni siquiera vamos a tener que factorizar porque vamos a decir directamente, está el X, está repetido acá y acá. Entonces ellos se descartan. Va a ser más rápido, ¿cierto? Pero por ahora estamos aprendiendo, así que vamos de a poco. Más el X negado Y. Estamos bien, ¿cierto? Ahí lo mismo, se fue este término, ese de acá se fue y se quedó el término más pequeño. ¿Ya? Y por último nos queda ese WZ, que no se junta con nadie. Está ahí solo. Dejémoslo ahí. ¿Por qué sirve tener el 1 y el 1? Claro, sí, sí. Nos sirve en este caso, ¿cierto? Recuerden que como la suma lógica la implementábamos así, nosotros decíamos que en realidad basta un 1 para que inmediatamente, sin importar lo que fuera la otra variable o las otras variables, si fueran más entradas, la salida es 1. Entonces finalmente nos lleva a lo mismo, ¿cierto? A descartar rápidamente eso. Y ahora, ¿podemos simplificar algo más? Les pregunto a ustedes, según lo que vimos en las reglas pasadas. Igual han pasado varios días, de hecho una semana. Que no los culpo si no se acuerdan, pero quiero ver si se acuerdan. ¿Qué más podríamos simplificar, creen ustedes? ¿Se puede o no? Voy a dejar esto por acá. Voy a buscar las reglas que están. Vamos a minimizar acá. Vamos a poner esto por acá para ver el apunte. Lo teníamos ahí, ¿cierto? Ahí tenemos las reglas. Y aquí hay una que es directa, ¿cierto? Díganme el número. ¿Qué número de regla podemos aplicar? Ya las tenemos al lado, así que ya no estamos usando la memoria ya. Podemos usar la 1, la 2, no sé, alguna por acá, la 6 que sale aquí destacada, la 8. Ya, sí, precisamente la 11. Como ustedes pueden ver, tenemos cierto que la 11 nos dice que si nos aparece una variable, en este caso la A, más ella misma negada
por lo que sea, por este caso por B, lo que nos va a quedar va a ser simplemente el A más B. Lo comprobamos, de hecho, con el dibujo, ¿cierto? Usamos nuestro diagrama de Venn. Exactamente la 11. La 11 precisamente. Ustedes pueden ver que en realidad tenemos esa misma estructura porque nos queda así. Nos queda, por ejemplo, un X, que para nosotros sería el A, ¿cierto? Lo importante es que está él más el mismo negado por algo. ¿Qué es lo que queda? Queda él más ese algo, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Y nos quedaría esa forma entonces. Así que nos va a quedar que F va a ser simplemente X más Y. Sigamos con los colores, ya que lo estamos haciendo así. Nos queda más colorido. Más WZ. Y ahora les pregunto yo, ¿se puede simplificar más? ¿Hay alguna forma de juntarlo, hacer algo? ¿Qué piensan? La verdad es que no se podría hacer más que lo que ya hemos realizado. Así que llegamos a la expresión mínima. De hecho, simplificamos porque disminuimos la cantidad de términos. Ustedes pueden ver que teníamos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegamos a 3 términos. Y además los términos son más pequeños. O sea, tenemos el X que ya estaba, ¿cierto? Tenemos un Y y tenemos un WZ. Aquí se podría obtener una tabla de verdad. Si uno quisiera, se podría obtener. No habría ningún inconveniente en obtenerla. ¿Ya? Pero nosotros lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos ya análisis. De hecho, nos falta súper poquito para ver análisis. Pero claro, la podríamos obtener. Yo creo que la clase siguiente ya. Y ahora, vamos a ver si es que esto se entendió bien. ¿Se entendió lo que acabamos de revisar? Y ahí va la pregunta. Mientras yo muevo uno de los B para acá y el otro lo voy a eliminar porque no sé, lo copié 2 veces. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Día viernes, ¿cierto? Parece que hoy día, digamos que me siento bien. A veces que tenía sueño en la mañana, ahora estamos bien. Porque hay días que estoy como más lento, así como que ya no quiere puro descansar, pero ahora no. Ahí. La B. ¿Qué podemos hacer acá? En realidad, bueno, de hecho, primero voy a borrar la otra porque no tiene nada que hacer ahí 2 veces. Nos aparecen, ¿cierto?, unas sumas que se están multiplicando, una estructura que quizá no habíamos visto, pero es totalmente válida. Y nosotros podemos trabajar acá en el álgebra de Boole tal como lo haríamos en un álgebra normal. Solamente que hay que tener en cuenta que las variables toman valores 0, 1 y las funciones 0, 1 simplemente pueden tomar como valor. Pero en sí todo lo demás es muy, muy parecido. Tal como vimos en la clase pasada cuando revisamos, ¿cierto?, las reglas. Ya. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir multiplicando. Vamos a ir multiplicando. Yo le voy a dejar las reglas al lado, ya que estamos. Dejémoslas ahí. Ahí ustedes la ven todas. Y nosotros trabajamos acá, no alcanza de más, ¿cierto? Entonces, vamos a multiplicar el AB por el C negado. Vamos a multiplicar AB por C negado más... Yo voy a dejar todo expresado. Después vamos a ver si es que algo se puede simplificar. ¿Les parece? Si alguien tiene alguna duda, me va comentando, porque ustedes saben que en el curso vamos a ir construyendo poco a poco, y hasta que vamos a llegar a problemas un poco más complejos, ¿cierto? Entonces la idea es que no esperemos hasta ese momento, sino que resolvamos las dudas en un comienzo, ¿ya? Ahora, el AB por el D. Casi voy a al otro término. ABD, ¿cierto? Después más, y aquí miren lo que aparece. Sospechoso ahí. Van a ver por qué. Yo lo voy a dejar de momento. Como les decía, vamos a simplificar después, pero algo pasa ahí, ¿cierto? Después nos queda CD. Después acá nos queda más C negado D. Y aquí una recomendación que siempre doy es que ustedes ordenen las letras. Porque a veces pasa que uno, por algún motivo, no sé, está medio desconcentrado y tiene, supongamos, un A, B negado C, y por acá tiene, no sé, un A, C, B negado, y los deja así y no ve que son lo mismo, porque esto ustedes saben que se descarta, ¿cierto? Según lo que nos dice la regla 5, ¿cierto? Nos dice la regla 5 que A más A es A. ¿Ya? A veces pasa así. Entonces, por eso que es bueno que uno lo ordene. Los ordene me refiero por las letras del alfabeto. Ya, tenemos entonces listo el C negado D, ¿cierto? Y ahora nos quedaría acá. D por D. D por D en realidad ya sabemos lo que es, pero vamos a dejarlo de momento. ¿Ya? D por D. Y vamos a dejar esto expresado así. Y vamos a dejar esto acá. Más D, más E. Porque hay cosas que podemos simplificar, ¿cierto? Así que la idea es siempre ir simplificando lo más pronto posible, porque así después hacemos menos operaciones. Y les pregunto a ustedes, ¿qué podremos simplificar de lo que tenemos en el primer paréntesis?
en el de la izquierda. Miren esto. ¿Qué será eso? C por C negado. Si nos fijamos en la 8, claro, la 8 nos dice que A por A negado es igual a 0. Y cuando yo hablo de una A me refiero a cualquier término. Eso podría ser una expresión gigante que esté multiplicada por ella misma negada. Aplica lo mismo. No cambia el hecho de que va a ser 0, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Y en este caso, bueno, él se va a ir a 0. Le vamos a poner acá una línea. 0. Él queda de momento. ¿Y qué tenemos por acá? Miren. Ese D por D. Eso es lo que nos dice el 7. No sería 1, sería lo que nos dice el 7, que entonces sería simplemente D. De hecho, lo podemos dejar escrito acá. Vamos a dejar escrito esto directamente. Ahí nos queda A, B, C negado, más A, B negado, D. Vamos a ir paso a paso. Más CD, más C negado D, ¿ya? Y más D. Antes de multiplicar, yo quiero que ustedes se fijen en que podemos simplificar un poco más. Antes me refiero antes de multiplicar por la otra, por otro término. ¿Qué podría juntar? Recuerden, fijarnos en el término más pequeño. Ahora nos quedó un D. Donde aparezca el D, por ejemplo, ahí va a aparecer el D. ¿Dónde más aparece? Acá aparece el D. Y acá aparece el D. Todo eso lo podemos juntar, ¿cierto? Y nos va a quedar algo así. Después, lógicamente, no, quizás vamos a hacer el paso directo, pero por ahora estamos aprendiendo, así que vamos a ir paso a paso. Juntamos, nos va a quedar entonces D más AB más C más C negado, ¿cierto? Me faltó un 1 por ahí. Y más 1 le vamos a poner ahí. La 1, 1, la 11. Claro, se podría aplicar. Espérame, déjame pensar. No, en realidad, claro, no se podría aplicar por el hecho de que tiene que estar negado él, ¿cierto? Tiene que estar negado el D, el que se está sumando. En este caso, era el A más el mismo negado, ¿ya? Pero entonces lo que hacemos es factorizar. Ustedes pueden ver que aquí nos va a quedar entonces todo esto igual a qué cosa. Claro, efectivamente. Efectivamente, todo esto es igual a 1. Porque nos queda 1 más algo, va a ser siempre 1. Y ahí vemos que hemos simplificado un montón, ¿cierto? Voy a dejar otro paréntesis redondo ahí. C negado más D y más E. Esa D quedó como rara, vamos a escribirla bien. Bueno, pero no tenía que borrar todo. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí, ¿cierto? Y como nos quedó entonces 1 por el D, vemos que en realidad ahora nos queda una expresión mucho más reducida, o sea, con mucho menos términos. Nos queda A, B, C negado más D, y eso queda multiplicado por el C negado más el D y más el E. ¿Ya? Ahora vemos entonces que nos queda así. Va a ser esto que está acá multiplicado por el C negado. Claramente va a ser A, B, C negado, C negado. ¿Cómo va a quedar entonces? Simplemente como A, B, C negado. ¿Ya? Porque obviamente esto es lo mismo. ¿Sí? Recuerden que sería la expresión, la 7. La 7 nos permite hacer esto. ¿Sí? Porque C negado por C negado es C negado. Seguimos. Más. Ahora vamos a tener, ¿cierto? El ABC negado por el D. AB C negado por el D. Eso quedó ahí tal cual. Ya vemos que de hecho podemos simplificar, pero lo vamos a dejar ahí. Después tenemos el ABC negado E. C negado E. Yo creo que pueden ver que después factorizamos por esto, ¿cierto? Pero vamos a ir paso a paso. Tenemos listo lo que corresponde, ¿cierto?, a este elemento. Ahora multiplicamos el C negado D. C negado D. Después nos queda D por D. Ya sabemos que D por D es D, ¿cierto? Y aquí vamos a eliminar ese término. Miren. Ahí pueden ver ustedes. Después el D por E, que también lo vamos a eliminar, pero lo dejamos de momento. Y ahora, factorizamos, ¿cierto? Podemos factorizar por el A, B, C negado. Estos términos de acá, lo voy a poner en verde, en púrpura. Ello lo vamos a factorizar, ¿cierto? Y también podemos factorizar acá. Esto lo vamos a dejar en amarillo, por D. Después, como yo les comentaba, uno puede simplificarlo inmediatamente. Dice, este producto ni siquiera lo escribo, pero ahora lo escribimos, para que vayamos todos comprendiendo bien cómo aplicar estos métodos. 1 más, acá nos queda el D y nos queda el E. Claramente ese 1 más D más E va a ser 1 simplemente, ¿cierto? Más, y aquí ponemos lo que tenemos ahí. D más 1 más C negado más D. Perdón, más E.
¿cierto? Que estamos factorizando por él. Esto nos queda entonces 1, eso de allá nos queda también 1. ¿Y cómo nos queda la función? Nos va a quedar así. A, B, C negado más D. Así nos quedó. Pueden ver que se simplificó bastante, ¿cierto? Y ya ahí no tenemos cómo juntarlos, porque en realidad no hay un D, no coinciden en nada. Y sería en este caso la expresión mínima. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo fuimos haciendo? Y se fijan que ocupamos varias reglas, varias de las que tenemos. Ocupamos, por ejemplo, la regla 7, ocupamos la regla 8, la ocupamos arriba, ¿cierto? Ocupamos también la 2 para estas factorizaciones donde dejamos 1 más algo, ¿cierto? Y también ocupamos la otra. Creo que usamos una... No, me parece que esas son todas las que ocupamos de momento, ¿cierto? Muy bien. Tenemos ya lista la función. Vamos a resolver el otro. Déjame buscar donde os dejé. Ahí está el otro. Ven para acá y lo resolvemos. Y aquí ya tenemos varias negaciones. ¿Qué pasó con el 1 de la línea 3? ¿Este de acá? ¿Te refieres a ese 1? Ah, lo que pasa es que recuerda que queda entonces D por 1. Y D por 1 es D. Esa es una de las reglas que tenemos por acá, mira. De hecho, esa también la ocupamos y no la mencioné. Ocupamos la 4, ¿cierto? Ocupamos la 4 porque D por 1 es D. Sí, sí. ¿Ven? Por eso le digo, ocupamos un montón de reglas. A veces uno como que se le escapa mencionarlas, pero ahí la vamos viendo. De hecho, esa ni siquiera la escribí. Pero bueno, ahora vamos a ir escribiendo todo. Ahí, sí, por ahí está bien. Tamaño razonable. Ya. Vamos a tener las reglas al lado y vamos a trabajar. Pero antes de trabajar, porque aquí ustedes pueden ver que hay una negación, así que es muy probable que ocupemos De Morgan, ¿cierto? Vamos a ver si nos conviene simplificar un poquito lo que está bajo la barra de negación antes de terminar. Veamos. Veamos. ¿Qué podemos simplificar? Ah, de hecho, podemos simplificar algunas cosas ya. Ya había algo que podemos simplificar. ¿Qué podemos simplificar? Por ejemplo, podríamos eliminar ese término. ¿Por qué? Porque podríamos factorizar por AB y se va a ir el otro, ¿cierto? Y, de hecho, miren bien lo que vamos a hacer. Y esto por si acaso es una recomendación. Muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, una barra que niega todo, uno como que tiene la intención o a veces piensa que es mejor negar todo directamente y empezar ahí a trabajar. Pero muchas veces lo que nos sirve y hace que sea un poquito más simple el problema a resolver es reducir la expresión que está bajo la barra, reducirla lo más posible y después negar, porque así son menos operaciones. Así que en principio vamos a partir paso a paso. Yo les decía que aquí vamos a factorizar, así que vamos a ir de a poco. Vamos a poner aquí la barra. De hecho, vamos a hacer una barra bien hecha. Tenemos una regla, ¿por qué no la hacemos bien? Ups, estaba como en 100 ahí, sí. 100 es razonable. Quizá menos, ahí. 89. Ahí ponemos la barra. La barra está ahí. Ya. ¿Y para qué puse esa barra? Porque en realidad lo que quiero hacer ahora es desarrollar un poco lo que está bajo la barra. Vamos a poner el A, B negado, C. Ese me parece que no lo puedo juntar con ninguno, ¿cierto? No veo que esté replicado. A, B negado, C. Más AB. Eso de momento lo dejamos ahí. Y este lo vamos a factorizar. Fíjense bien. Este es el que he identificado yo. Ese que está acá, con ese, ¿cierto? Así que nos queda entonces 1 más C negado. 1 más C negado, eso claramente se va a hacer 1, así que lo vamos a simplificar. ¿Qué más nos queda? Nos queda el A, B, C, todo negado. Y aquí, créanme que la clave se empieza a notar que está en hacer esto, en desarrollar ese de Morgan. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo ese de Morgan, que quizá nosotros no lo mencionamos, que se podía hacer también con 3 variables, pero es exactamente lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, un ABC todo negado, es lo mismo que decir, cambiamos la operación, ahora pasa a ser una suma y negamos los términos. Déjenme borrar eso. Ahí. Cambiamos la operación y negamos los términos. ¿Ya? Y si tuviera, por ejemplo, algo parecido, pero ahora como una suma, haría lo mismo. Cambio la operación, pasaría de una suma a una multiplicación y niego los términos.
y sería totalmente válido, ¿ya? Y si fueran 4 variables, lo mismo, si fueran 5, en realidad el procedimiento es exactamente el mismo. Así que ahora, ¿qué nos falta poner? Ya pusimos ese de acá, nos falta entonces aplicar De Morgan. Voy a aplicar De Morgan acá, miren. Voy a poner algo para que ustedes lo noten lo que yo escribí ya. Ahí. Va a ser una suma, 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 y negamos término. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Van a ver que nos va a servir en un momento. Más A C negado. Y me parece que ese no se podría juntar con ninguno, ¿cierto? Ah, de momento. Igual a. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener la barra que yo la puedo copiar, ya que estamos en eso. La copiamos, la pegamos. Ahí. Y vamos a ir viendo qué nos va a quedar. ¿Qué nos va quedando? Nos va a quedar A, B negado, C, más AB, ¿cierto? Más. Y aquí voy a escribir lo mismo, ya a pesar que yo creo que ustedes ya van a ver qué es lo que podemos hacer, ¿o no? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Podemos juntar algo? ¿Factorizar? Porque ahí está la clave. Fíjense bien, nos vamos a los más pequeños y con eso podemos factorizar todo. Podemos, por ejemplo, factorizar por él se va a ir, se va a descartar inmediatamente. También se va a descartar él, ¿sí? Y vamos a ver qué nos queda. Vamos a ver qué nos queda. Aunque no sé si era la mejor opción, pero bueno, ahí vamos a revisar. Ahí vamos a revisar si es que era la mejor opción en este caso. Ya, entonces una vez que tenemos eso, podemos decir f igual a. Aquí vamos a factorizar, por ejemplo, por él. Voy a copiar de nuevo la línea que me quedó por allá. Claro, se puede ocupar ahora la 11 en el C negado. De hecho, sí, se podría ocupar, pero nos conviene eliminarlo directamente. Nos conviene eliminar estos dos, miren. Él y él. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Lo vamos a eliminar así, miren. Ahí. Él, lo vamos a juntar con él. Yo le voy a poner otra figura para que así no se vaya a confundir con una barra. Él con él. Y él con él. ¿Cierto? Si nosotros factorizamos se va a simplificar. Y además podemos juntarlos a ellos. Miren, miren lo que vamos a hacer. Podemos factorizarlos a ellos. O sea, en realidad más que factorizarlos, ocupar una expresión. Quiero que mientras yo los copio, ustedes piensen en lo siguiente. Piensen cómo podemos aplicar en lo que está en púrpura o violeta, como lo quieran ver, con la regla 11. ¿Cómo podemos aplicar la regla 11 para lo que está en púrpura? ¿Se puede, de hecho, o no se puede? Como que se ve diferente, ¿cierto? Pero vamos a ver si es que se puede bien. Voy a partir con amarillo por mientras yo. Factorizo por el amarillo. Por el B negado, en realidad. 1 más, aquí pongo el AC. Esto se va a hacer 1, ¿cierto? Después sigo, voy a poner lo que está en rojo, mientras ustedes piensan lo que está en púrpura. Aquí nos va a quedar entonces C negado. C negado. Nos va a quedar 1 más A. Esto también va a ser 1. Así que nos va a quedar solamente B negado más C negado. Y aquí nos va a quedar ¿qué cosa? Nos va a quedar lo que está en púrpura. ¿Y cómo se puede simplificar eso? Veamos, mire, lo vamos a reordenar. A negado más A, ¿cierto? Por B. Y sí, tienes toda la razón, Francisco. ¿Se puede hacer por qué? Porque lo que nos está diciendo la expresión 11, que ustedes la ven acá, nos dice que tenemos que tener una variable, en este caso el A, ¿cierto? Más ella misma negada por algo, lo que sea, como le queramos llamar. Y aquí tenemos precisamente eso, tenemos la variable más ella misma, pero negada por algo. Entonces lo que nos va a quedar va a ser la variable más ese algo. ¿Ya? Es lo mismo, solamente que partimos de que esta variable estaba negada. ¿Ya? Pero es totalmente válido. Si tenemos eso, vamos a ver entonces que nos va a quedar así, miren. A negado más B. Y esto lo voy a anotar al lado para que quede como una referencia. Vamos a ponerle acá como A negado más AB es igual a A negado más B. Para que no se olviden ustedes, ¿ya? ¿Se entiende eso que acabo de hacer? Porque si se fijan bien es lo mismo, pero solamente que ahora lo aplicamos partiendo de que ese A, en vez de estar sin negar, estaba negado. Entonces lo que quedó era más el mismo negado. ¿Sí? Ya. Y con eso ya estamos súper cerca. Yo creo que ustedes ya pueden vislumbrar cuál es el resultado.
Vamos a ver cuál es el resultado. Vamos a copiar de nuevo esta línea que la he estado copiando todas las veces, pero más práctico. Ahí, ¿ya? Y nos va a quedar entonces, ustedes van a ver que nos va a quedar el B negado. Vamos a dejarlo como en el orden que quedaron nomás. Sí, es totalmente válido. Más C negado, ¿cierto? Más A negado y más B. Y no hay más, ¿cierto? ¿Qué podremos hacer? ¿Podremos aplicar algunas reglas que tenemos acá a la derecha? ¿Qué creen ustedes mientras yo borro esto de acá? ¿O no se podrá aplicar ninguna? Ya, de hecho sí, se puede aplicar una. Entonces ahí está la clave. Podemos aplicar específicamente la 6. ¿La 6 cómo? Porque en realidad, si se fijan bien ustedes, nos queda algo así. Nos queda B y B negado, que al sumarse serían 1. De hecho, lo podríamos haber escrito de una, pero vamos a escribirlo así. B más B negado, más A negado, más C negado. Esto de acá es 1, así que nos queda así. 1 más A negado, más C negado. Ya sabemos lo que nos va a dar, ¿cierto? Nos va a dar 1 negado. Así que todo esto sería igual a 0. ¿Sí? O sea, cuando vimos que nos quedó el B y el B negado, eso inmediatamente iba a ser 1 bajo la barra y al negarlo iba a quedar 0. ¿Sí? El clásico 0 siempre aparece en alguna parte, ¿no? Algún resultado. Es como esos límites que después de la tremenda operación queda 1, queda 0, cosas por el estilo. ¿O no? ¿Ya? Entonces pueden ver que en realidad nosotros podemos ocupar todas las reglas para ir simplificando. Déjenme buscar donde quedó el D, que anda perdido por ahí arriba. Anda perdido el D. El D. Ahí está el D. ¿Cuánto le puse? Vamos a bajar 100. 91 ya. El 91 está bien. Ahí. Y me excedí un poquito con el tamaño de esta pregunta, pero ahí está bien. Ya. Entonces, ahora vamos a resolver la D. Recuerden, cualquier duda que tengan, por favor me dicen, ¿ya? Así que me comentan nomás. Yo me hidrato un poquito. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo partirían con este problema? ¿Aplicarían De Morgan directamente? ¿Tratarían de simplificarlo? ¿Qué harían? ¿Ven algo que se pueda simplificar así bien rápido? De hecho, hay varias cosas. Hay varias cosas que se pueden simplificar. Por ejemplo, acá. Miren lo que tenemos acá. Un A más A negado B. Ya, eso nos dice algo, ¿cierto? Y acá adentro, en este otro paréntesis, también tenemos unas expresiones que se pueden simplificar. Claro. Y esto también se va a ir, ¿cierto? Porque tenemos el A negado más el B negado. En realidad podríamos simplificar con cualquiera de los dos. Y bueno, aquí no se ve mucho que se pueda hacer. Vamos a dejarlo así de momento. Porque me da la impresión de que esto de acá nos va a ayudar un montón. Esto de acá. Porque si aplicamos De Morgan ahí, nos va a quedar una expresión así. Como ahora una multiplicación y nos va a quedar negado, negado, pero 2 veces negado, ¿cierto? Por el De Morgan que aplicamos. Así que nos va a quedar un AB. Eso nos va a quedar. ¿Ya? Vamos a ir viendo de a poco. Entonces, como que nosotros estamos mirando los puntos débiles del problema. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos haciendo. El problema no se espera que lo resuelvan así. Ya, vamos a partir entonces primero con... Bueno, vamos a dibujar la barra. La barra. No vamos a tocar el último término. Esos términos se están multiplicando todavía. Porque me da la impresión de que con lo que tenemos al principio, como que algo se puede simplificar. Y si no, los tomamos después también. Pero al menos vamos a partir así. Ya. Voy a aplicar De Morgan ahí. De Morgan, como les decía, ¿cierto? Nos va a quedar así. Ahora un producto, estos términos estaban así con su negación, pero como aplicamos De Morgan quedan negados nuevamente, ¿cierto? Recuerden que se cambia la operación y se negan los términos. Y aquí los términos tenían su negación ya, por eso quedó con 2. Y eso va a ser igual a A por B. Porque según lo que nos dice la regla 9, A 2 veces negado es A, ¿cierto? Así que lo vamos a escribir. Vamos a poner acá AB. Ahí vamos a tener, ¿cierto? Que podemos aplicar la regla 11, ahí directamente. Nos queda entonces más así. Esto está multiplicado. En realidad está en paréntesis. No, estoy escribiendo algo nada que ver.
Ahí está multiplicado, ¿cierto? Ahí sí está bien. Ya, eso nos va a servir, yo creo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos por acá, ¿cierto? Esta expresión, donde podemos ahí eliminar ese término. Se elimina directamente. Podemos factorizar, ¿cierto? Así que nos va a quedar el A negado más B negado. Tendríamos dos opciones. Podríamos haber factorizado por el A negado o podríamos haber factorizado por el B negado. En cualquier caso sí va a ir. ¿Ya? Yo lo eliminé ahora directamente. Y lo otro que está acá, eso que tenemos ahí, lo voy a dejar así tal cual. Tal cual. A más B, A negado, A negado, pongámosle bien la barra, sí. Ahí sí. Ya, pues, bien la barra. Ya, asumamos que eso es una A más un C y nos queda ahí. Y además tiene una barra acá. ¿Eh? No nos olvidemos de eso. Ahí. Ahí está listo. ¿Ya? Y ahora ya se ve un poquito más pequeño. Vamos a ver qué pasa. Vamos a multiplicar por acá ese AB por el A y el B. ¿Y qué nos va a quedar ahí? Les pregunto a ustedes, ¿cuál será el resultado de esa operación que yo voy a poner acá en amarillo? Me lo pueden escribir en el chat. ¿Qué me va a dar eso? Al reducirlo, obviamente, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que nos da? Claro, efectivamente, Luciano, porque nos va a quedar así, miren. Va a quedar el producto de A, miren, lo voy a hacer completo con todos los pasos, pero vamos a ir viendo. A por A, B, más A por B, B, ¿cierto? Este A por A va a ser obviamente A, B, más AB, ¿cierto? Y AB más AB, que es lo que nosotros tenemos donde en la regla 5, ¿cierto? Va a ser simplemente AB, ¿ya? Así que podemos entonces simplificarlo. Y de hecho, ya que estamos en eso, escribámoslo acá. ¿Eh? Ahí, y voy a dejar esto que acabo de hacer, lo voy a dejar en algún lado. Creo que cabe, así que no hay problema. Por si acaso alguien tiene la duda, ¿ya? Dejémoslo por ahí, le vamos a poner una nube. Vamos a buscar nuestro color preferido para esto. Pero va a quedar todo amarillo, no es la idea, pero dejémoslo de momento. Lo que pasa es que después cuando lo edito, el software que tengo no reconoce ese lápiz. De hecho, debería buscar, quizás lo reconoce de alguna manera, pero no deja amarillo. Pero bueno. Entonces, con eso vamos a tener la siguiente expresión. Vamos a poner acá, de hecho podría tomar todo, ¿no? Vamos a tomar todo. Porque quiero solamente expresar ese AB para que veamos qué nos va a quedar. Ahí. Ya. Tenemos eso. Ahí. Ya. Entonces, nos queda, ¿cierto? La B. Ahora voy a eliminarlo, porque la idea es dejarlo ahí, ¿cierto? Vamos a poner el AB. El AB, le vamos a borrar un poquito por acá. Vamos a borrar ahí y lo vamos a desplazar. Todo eso está negado, no se olviden. ¿Ya? Oh, me quedó algo ahí. Ni siquiera se ve. Es un punto. Vamos a eliminarlo. Ya. Tenemos eso. Ahora, todavía no hemos tocado, ¿cierto? Lo que está a la derecha. O sea, lo que está justamente acá. Eso de ahí no lo hemos tocado. Vamos a multiplicar esto y vamos a ver qué nos queda. Y aquí yo creo que va a llegar ya a un resultado más o menos concluyente, por lo que se ve. Miren bien acá. Nos va a quedar F igual a lo que vamos a escribir. Claro, va a quedar algo de ese estilo. Abajo al menos va a quedar así, me da la impresión. Ya, nos va a quedar acá. Vamos a multiplicar, ¿cierto? El A, B por el A negado. Nos va a quedar así. A negado B más, claro, A, B, y aquí me faltó espacio, pero lo movemos. ¿Sí? Esa es la ventaja de esto. Lo movemos, ¿no? Ahí hacemos más espacio. Ya, y ahí nos queda, ¿cierto? B negado. Y como ustedes pueden ver, nos va a quedar claramente
0 más 0, el A... Ah, ya, mira, de acá. Ahí está la operación. Y me dice Diego, Cristian, mira, lo que está en amarillo es donde lo obtuvimos, el AB. Y Diego me dice, pudo haber sido AB más AB. A ver. ¿Tú dices como algo así? Claro, es que lo que está acá es eso. Si es que, claro, si es que te referías a ese término. Y esto está multiplicando, no se olviden que está multiplicando. ¿Sí? O sea, acá esto es un paréntesis y eso queda multiplicando lo que tenemos acá. Ahí. Que no lo tocamos para nada, ¿cierto? No ha sido necesario. Ya. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a ver que el A por A negado, según lo que nos dice la regla 8, es 0 y el B por B negado también es 8. Así que aquí, para que no nos saltemos este paso, lo vamos a escribir igual. Tenemos la negación ahí. Nos va a quedar así, miren. Ahí. Nos va a quedar 0 más lo que tenemos acá. 0 más 0. 0 más 0, multiplicándose esto claramente es 0, multiplicando lo que tenemos ahí, ¿cierto? Y en definitiva todo eso va a ser 0, lo que está abajo de la barra. Por tanto, el resultado final va a ser 1. ¿Sí? Ahí. Nos queda entonces de la siguiente manera. Nos va a quedar así. Borramos esto. Nos va a quedar 0 por algo. Y ahí lo vamos a tener. Estoy poniendo todo para que ahora nos queden dudas. Claro, usé de Morgan. Lo usé de Morgan arriba, recuerden. Acá usé de Morgan. Ahí, ¿cierto? Usé de Morgan y cambié entonces la suma por una multiplicación y negué los términos. Lo que pasa es que acá el A y el B, ustedes lo pueden ver ahí, ya estaban negados. Entonces quedaron dos veces negados. Y como quedaron dos veces negados, dos veces negado el A, según lo que nos dice la regla 9, es A. Por eso quedó así. Y aquí nos queda, ¿cierto? Creo que lo copié, ¿no? Vamos a ver. Sí lo copié. Y nos queda en definitiva así, con una barra negra. ¿Sí? ¿Se entiende? Si alguien tiene dudas, por favor, dígame. Si no, igual lo vamos a revisar ya para que así resolvamos cualquier duda. Ya, en definitiva, eso nos va a quedar entonces f igual a 0 negado, así que va a ser 1. Lo voy a recapitular acá para que así no nos perdamos de ningún punto. En el ejercicio F, ¿qué hicimos? Primero, dijimos que lo más probable es que nos conveniera, antes de empezar a negar todo, aplicando de Morgan desde, por ejemplo, acá arriba, desde acá, dijimos, vamos a simplificar un poquito. ¿Ya? Aquí aplicamos de Morgan, sí, pero en esta expresión reducida. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un A negado más un B negado, y eso está con una barra encima, podemos aplicar de Morgan. Recuerden que de Morgan lo que dice es cambiar la operación, ¿ya? Pasamos de una suma a una multiplicación, los términos tal cual, ¿cierto? Y negamos los términos. Por eso es que nos quedó así. Y el A dos veces negado es A, y el B dos veces negado es B. Y lo reemplazamos acá. Sí, aquí está. Eso, ¿cierto? Ahí. Eso nos quedó ahí. Y creo que lo escribí, pero después lo borré, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí también. No nos hace ningún daño que esté un desarrollo más. Vamos a dejarlo acá como un desarrollo azul. Puede ser una burbuja mejor, que una nube en realidad, que burbuja. ¿No? Una especie de nube. Ya, esto estaba acá. Y cuando nos quedó, ¿cierto? Ese A por B, multiplicando la suma de A más B, que está en rojo, nos queda eso, que es lo que dejé en amarillo, ¿cierto? Que está acá. Esto lo dejé en amarillo, en definitiva, porque así como que es más consistente. Ahí. Lo dejamos en amarillo. Y eso fue lo que hicimos, ¿cierto?
Nos quedó entonces simplemente el A a B, que ustedes pueden ver acá. Lo demás no lo tocamos, me parece. Sí, de hecho tocamos una parte. Porque aquí dijimos, ¿cierto?, que podíamos factorizar, ya sea por A negado o por B negado, y poder eliminar, ¿cierto?, el A negado, B negado, C. O sea, se podría realizar. Y nos quedó en definitiva solamente ese término, ¿ya? Y cuando estamos acá, podemos entonces multiplicar el AB por el A negado y además el AB por el B negado. Lo que tenemos acá no lo hemos tocado, lo dejamos tal cual. Nos quedó entonces la expresión A negado, B, que está ahí, más AB, B negado, ¿cierto? Y ahí tenemos en definitiva que esto es 0, eso de ahí también es 0, quedan sumándose, por tanto nos da 0, y ese 0 que está ahí multiplicado por lo que tenemos acá va a ser en definitiva 0, ¿ya? Y nos quedaría simplemente el 0 negado, que va a ser 1. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? A pesar que por algún motivo me empezó a picar la garganta, pero ahí sí. Pero al menos es viernes, así que ya, muy bien. Vamos a esto por acá. Déjeme ver qué ancho tengo la hoja. Ah, sí, sí, caga. Último, después lo achico. Y lo dejamos así como una observación. Ahí, ya. Y tenemos entonces listo lo que sería esta expresión. Vamos a ver qué más tenemos en la guía. Guía de ejercicios. Guía de ejercicios por acá. Ah, la tengo ahí. Ahí está. La que he descargado como 5 veces ya. Ah, ya. Y nos falta solamente ver cómo poder representar funciones usando suma de productos, producto de sumas, max terms, min terms. Ya, así que eso va a quedar para la clase siguiente. ¿Ya? Clase siguiente, vamos a ver lo que voy a escribir acá. Clase siguiente. Esto como el preview. Vamos a ver representación de funciones o formatos de representación de funciones lógicas, que es justamente lo que se pregunta en los siguientes ejercicios. Formatos de representación de funciones lógicas. Recuerden que cuando me refiero a funciones lógicas son funciones que solamente se pueden evaluar a 1 o a 0, ¿cierto? Un verdadero y falso, muy parecido a eso. Funciones lógicas. También se le dice booleanas muchas veces, que son verdadero o falso. ¿Sí? Y bueno, ahí está todo. Cualquier duda que tengan, por favor, me dicen. Ah, a la vez que había quedado en color negro. Entonces que escribí en azul. Muy bien. Bueno, entonces les agradezco su atención. Espero que tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien la próxima semana en las pruebas que me decían. Y nos veríamos nosotros el lunes. ¿Ya? Así que no dejen de asistir porque vamos a ver cómo representar las funciones, porque hay varias alternativas. Tenemos 4 al menos. ¿Ya? Así que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hay que almorzar también. No se olviden.